A los 12 segundos 8 milésimas de iniciar la séptima vuelta del Gran Premio de San Marino de 1994, el piloto brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna se estrellaba con su auto y fallecía horas más tarde. ¿Por qué Senna, un triple campeón mundial, repentinamente daba un viraje y se salía de la pista? Esta es una reconstrucción de la vista frontal desde el vehículo de Senna al aproximarse a esta última curva a casi 320 kilómetros por hora. Pero para llegar a comprender lo que sucedió, tendremos que retrasar el reloj y empezar en el principio de la séptima vuelta. La última de la corta pero brillante vida de Ayrton Senna. Cuando Ayrton Senna cruzaba la línea y empezaba su séptima vuelta del Gran Premio de San Marino, iba en busca de su cuarto título mundial. Se encontraba en primera posición, como a menudo sucedía, viajando a una velocidad de 304 kilómetros por hora. El ordenador de su Williams FW16 registró el comienzo de una nueva vuelta y empezó a grabar los 12,8 segundos de información que revelarían más tarde la historia de cómo murió. Al aproximarse Senna a la última curva, el ordenador de su monoplaza estaba registrando segundo a segundo una gran cantidad de información. A los 9,1 segundos de iniciar la séptima vuelta, Senna había pisado el acelerador hasta el fondo. Tenía algo que probar. Imola, al norte de Italia, es uno de los circuitos más rápidos de la Fórmula 1. En él se celebraba la tercera fase del campeonato de ese año. Al final de una gran recta, se encontraba una curva muy amplia, la famosa y enigmática Tamburello. Una de las consecuencias del accidente de Senna ha sido un replanteamiento en el trazado de los circuitos de todo el mundo. Tamburello fue rediseñada y convertida en una chicane de izquierda a derecha para obligar a los pilotos a reducir la velocidad. Pero a las 2:17 del domingo 1 de mayo de 1994 seguía siendo la misma curva difícil e implacable que ponía a prueba la propiedad que define por excelencia todo auto de la Fórmula 1. La capacidad de agarre en las curvas a velocidades extremas. El elemento aerodinámico más simple es el ala. En un avión, el ala está colocada de esta forma, y el aire que circula por la parte superior tiene que hacer un recorrido mayor que el que pasa por debajo. De manera que el aire de encima tiene que ir más rápido que el de abajo. Cuanto más rápido circule, menor es su presión. Esto produce un efecto de elevamiento. Daniel Bernoulli demostró en el siglo XVIII que cuanto mayor era la velocidad del aire, menor era su presión. Este es el principio fundamental que explica por qué los aviones vuelan y por qué los autos de Fórmula 1 no se salen de la pista. Esta fuerza de succión es la que le permite a un Fórmula 1 tomar una curva como Tamburello a una velocidad vertiginosa, con el motor a casi 14.000 revoluciones por minuto, a unos 320 kilómetros por hora. 11,2 segundos después del inicio de la séptima vuelta, el vehículo se pega al asfalto con una fuerza de succión equivalente a casi 4 veces su peso, generándose un poder de agarre al piso enorme. Igual que la fuerza de la gravedad que siente el piloto de un caza al hacer un giro. Senna sintió esa misma fuerza sobre él. Los sensores del monoplaza indicaban una fuerza de gravedad de 3,62. Si algo fallaba en ese momento, el coche saldría literalmente volando de la pista. En ese preciso momento, a 1,6 segundos antes del impacto, algo falló. ¿Qué sucedió a 1,6 segundos del impacto? ¿Por qué el mejor conductor del mundo tuvo un accidente tan terriblemente inesperado? El Williams FW16 de Senna llevaba una minicámara aquí, justo detrás, y a la izquierda de la cabeza del conductor. Grababa todo lo que sucedía delante del coche y con cierto detalle el interior del monoplaza, especialmente este punto, un pequeño botón amarillo del volante. Cuando el volante gira, el botón gira con él. Un ordenador traza el recorrido que realiza el volante en todo momento. Parece ser que el movimiento de este botón justo en el momento del accidente era anómalo. Al acercarse a Tamburello, Senna giró hacia la izquierda, dirigiendo el coche hacia el vértice de la curva, tomando el carril más rápido. Esta reconstrucción muestra que el volante se mueve excesivamente, ya no solo sobre su eje central, como sería lo normal, sino verticalmente también. Este movimiento es el que condujo a la teoría de que la columna de la dirección del auto de Senna se había roto. Pero ¿se había roto causando el accidente o debido a la...
Esta es la información recogida a 1,4 segundos del impacto. Los números verdes se refieren a la cantidad de fuerza de giro a que estaba siendo sometida la columna de dirección. Si la columna hubiera estado rota, no habría ninguna fuerza de giro ejerciéndose sobre ella. De manera que la última lectura de 7.18 demuestra que la columna estaba intacta. Entonces, ¿por qué el volante de Senna parecía moverse hacia arriba y hacia abajo? Simplemente por motivos de diseño. El diseño del auto está pensado así para permitir semejante movimiento. Entonces, si la columna de dirección no se rompió, ¿qué otra cosa pudo haber causado el accidente de Senna? La razón de establecer una distancia tan pequeña entre el chasis y el piso se debía una vez más al principio básico de la física de que el aire que viaja a gran velocidad crea zonas de bajas presiones. El ingeniero quiere obtener la máxima velocidad posible del aire que pasa por debajo del vehículo, dado que esto genera una zona de bajas presiones que hace que el coche se pegue al suelo. Cuanto más rápido viaje el aire por debajo del auto, menor será su presión, justo como establece el principio de Bernoulli. La manera de hacer que un vehículo sea más veloz es reducir la altura del chasis al suelo, puesto que cuanto más pequeño sea el hueco entre el auto y el piso, más rápidamente tendrá que pasar el aire por debajo. Un coche muy bajo implica un efecto suelo muy grande. El problema con que nos encontramos es que a medida que se fabrican coches cada vez más bajos, la velocidad aumenta cada vez más y el efecto suelo es cada vez mayor, hasta que llega un momento en que el auto toca el suelo, se detiene la corriente de aire y el vehículo pierde momentáneamente el agarre al piso. Si esto sucede en una curva, el piloto está vendido. Pero si sucedía algo que hiciera descender la altura del auto por debajo de un punto crítico, el piloto podía correr grave peligro. Exactamente a 11.0 segundos del inicio de la séptima vuelta de Senna, algo había producido esa reducción en la altura del Williams de Senna. Los televidentes pudieron ver cómo saltaban chispas del auto de Senna, lo que indicaba que el coche estaba tocando el suelo en medio de una de las curvas más rápidas de la Fórmula 1. ¿Cuál era la causa de que el vehículo de Senna estuviera rozando el piso ese día de 1994? La carrera de Imola era solo la segunda vez que se utilizaba un coche de seguridad en una pista seca durante una competición de Fórmula 1, y el resultado fue un caos total, ya que los autos tuvieron que circular lentísimos detrás de él. Los neumáticos que en una situación normal se habrían calentado se enfriaron y se contrayeron. Al contraerse provocaron que la altura del vehículo cayera por debajo del límite de seguridad. No solo se había suprimido gran parte del efecto suelo al impedir el paso de la corriente de aire debajo del vehículo, ahora este descansaba, durante una milésima de segundo, en el metal del chasis. De repente, el monoplaza de Senna perdió el agarre al piso al tomar la curva. A los 11,2 segundos, la parte trasera del auto patinó. Con una rapidez increíble de reflejos, una décima de segundo más tarde, Ayrton Senna trató de compensar. El morro del vehículo se clavó en el suelo y giró hacia la derecha. Los datos del ordenador mostraban que Senna había pisado el freno a fondo. El coche intentaba detenerse lo más rápidamente posible, pero a Ayrton Senna se le acabó la pista. Después de todo, lo realmente trágico del accidente de Ayrton fue que si no hubiera sido por una pequeña cosa, habría podido salir del coche por su propio pie. Pero al estrellarse contra el muro, la rueda delantera quedó atrapada entre este y el chasis al hundirse la suspensión. Y mientras el coche patinaba rozando el muro, la rueda salió disparada a presión y le golpeó en la cabeza. Si no hubiera sido por eso, habría salido ileso. Senna murió justo 4 horas después en el hospital. Al llegar a su Brasil natal, recibió un entierro con todos los honores, como el héroe nacional que era. Multitud de admiradores pudieron a rendir y el país declaró 3 días de luto oficial. La lección aprendida del accidente cambió el deporte del motor profundamente. Sin lugar a dudas, esto ha contribuido a salvar muchas vidas desde entonces. Tal vez esto sea un digno legado para un gran hombre.